Buenas tardes, jóvenes. Gusto en saludarles. Estoy ahorita cargando esto que hay. Creo que es el computador. Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a hablar del Estado y sus elementos esenciales. El Estado es un concepto jurídico político que suele confundirse con definición de nación. Aunque son diferentes, existe una correlación entre entes sociales que es determinante para la estructura política de una sociedad que yace regulada y ordenada a la luz de las normas jurídicas convencionales. En el Estado se organizan todas las actividades del ser humano y gracias a dichas actuaciones se encaminan a constatar el mejoramiento de la vida en sociedad. La figura del Estado y sus acciones repercuten directamente en el desarrollo y evolución de las sociedades. Y estas a su vez tienen hasta cierto punto capacidades para modificar o cambiar la forma de competencia del Estado. La acción social puede ser determinante para el desenvolvimiento del mismo. Fíjese, es como decir, el jefe de Estado es un cargo público que se obtiene mediante la elección pública. ¿Dónde? En la República. La jefatura del Estado es personal, vitalicia y designada según un orden hereditario. En ese caso estamos en una forma de gobierno monárquico. Aquella forma de gobierno en que se establece una división de poderes es el presidencialismo. Y la elección del gobierno emana del parlamento y es responsable políticamente ante el parlamentarismo. Entonces, tenemos la república, la monarquía, el presidencialismo y el parlamentarismo. Así, podemos también destacar que el Estado es una organización política, social y económica. Es una comunidad humana fijada sobre un territorio que posee una organización, potencia suprema que da acción, mando y autoridad. ¿Cierto? Vamos a hablar de esos fines, en principio. Después sacamos lo de los elementos. ¿Cuáles son los fines del Estado? La defensa, el desarrollo, el respeto a la dignidad de las personas, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, el ejercicio democrático de una voluntad popular. Claro que lo elige el pueblo, ¿cierto? Al jefe de Estado. Tenemos entre esa forma unitario, vamos a decir, que es el pueblo, territorio y poder, son homogéneos, hacen un Estado unitario. ¿Cuáles son los elementos? El pueblo, territorio y poder. Cuando es un Estado descentralizado, el gobierno central ha cedido algunos derechos a la fragmentación de ese territorio, que serían los estados, entidades federales. Las federaciones se conforman por entidades soberanas y autónomas. Cuando hay desconcentración, cuando crean y delegan atribuciones desde un órgano a otra. Y cuando existe confederación, que es la organización que vincula a dos o más estados soberanos. Definitivamente, ¿cuáles son esos elementos? Lo tenemos. Población, que es una suma total de individuos que habitan, regulan y conviven en un mismo territorio, territorio determinado. El elemento territorio se refiere al espacio
que ocupa un lugar en el cosmos, ¿sí? Y el gobierno se enfoca en controlar, regular o sistematizar las actuaciones de los individuos. Entonces tenemos que los elementos esenciales del Estado son población, territorio y gobierno. La nación, propiamente dicho, es, señores, el conjunto de habitantes que conforman ese estado. Cuando hablamos de la nación, estamos hablando prácticamente de esa población. Así que, para darle una síntesis, desde que los humanos empezaron a formarse en grupos y se produjeron los principios, los primeros asentamientos, ha habido la necesidad indispensable de regular y controlar los aspectos de la cotidianidad del hombre y la mujer en sociedad. Por ello es necesario para la supervivencia de estos seres el tener un espacio geográfico establecido en el que yacer y donde implemente acciones encaminadas a fortalecer dicho espacio. Hoy podemos conocer esto con un estado, sin embargo, en la antigüedad no se utilizaba esa palabra para referirse a este. Se utilizaban las palabras tierra, principado, reino o imperio. Habiendo establecido esto, podemos decir entonces que el Estado es la forma que se ha dado a dicha ubicación geográfica, en donde se establece la búsqueda por el poder, la dominación geográfica y social, tres hitos que establece una figura de poder soberana, con la potestad de tomar decisiones acerca de lo que ocurre en dicho territorio. Y se establecen normas que permiten la división social del trabajo. El Estado, como ya mencionamos, es una creación humana que además lo regula y lo ordena, es decir, es el lugar donde los seres humanos se reúnen en comunidad, donde el factor que los convoca es precisamente su identidad nacional y la búsqueda de la prosperidad. Dentro de las funciones del Estado hay varios elementos que son de vital importancia para su conceptualización dentro del ámbito político. Algunos son esenciales para determinar su existencia y caracterizar su finalidad. Es decir, los elementos del Estado son representados por las instituciones y entidades que permiten funcionar a la organización territorial, ya que mantienen cierta armonía y estabilidad entre colectivos y clases sociales. Para la mayoría de los autores, los principales elementos esenciales son territorio, población y gobierno o poder político. Y hay algunos autores que a estos añaden el derecho, definiendo cada uno de estos y empezando por el territorio, podemos establecer que es la condición fundamental y más necesaria para la aparición del Estado, debido a que su ámbito de influencia debe estar ubicado en el mapa, existiendo en una realidad material, porque hay una estrecha relación con el control de qué recursos se explotan y cómo son procesados y comercializados, así como lo permitiría el asentamiento de la población y por ende la organización social. Siguiendo este mismo orden de ideas, podemos encontrar con la población, la cual, reafirmado lo antes dicho, también es un elemento imprescindible para que puedan existir los estados, siendo esta la suma total de individuos que habitan, conviven y hacen vida en un mismo y determinado territorio.
Estos se constituyen por sus nexos culturales, sociales, económicos, religiosos, políticos, entre otros, los cuales además gozan el derechos políticos y sociales. En resumen, sin individuo, el Estado no tiene razón de ser. Por lo tanto, es necesario que ésta sea relativamente numerosa para que también pueda influir en el marco del comercio, asignación de propiedad privada e influencia política o militar. Como hemos apreciado, el Estado es una forma de organización social y de organización política. Por lo tanto, debe haber una persona o grupo de personas con la capacidad de imponer, gestionar y tomar decisiones en busca de beneficios de la población. El gobierno o poder hace que la referencia a una clase de poder social que se enfoca en controlar, regular o sistematizar las actuaciones de las y los individuos por dominar ciertos sectores sociales, objetivando las decisiones de los demás, es decir, en crear estrategias y actuar e influir en la conducta humana. El gobierno puede tomar decisiones e implementarlas en territorio y población, aplicando diversos mecanismos. Sin embargo, en la actualidad y en los últimos siglos, aplica el surgimiento de diversos órganos de gobierno que trabajan de manera coordinada, pero paralela con la finalidad de que no sea solo un grupo de personas los que tengan la última palabra en todo, como por ejemplo la separación de poderes propuesta por Montesquieu y utilizada aún en día por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ciudadano, Poder Electoral. Velar por la independencia de estos tres o cinco tipos de forma de poderes, fundamentalmente para garantizar que todo el mundo se someta a las normas de convivencia de la misma forma, sin que se puedan crear excepciones. Finalmente, el Estado es un concepto jurídico político que suele confundirse con la definición de nación, y ellos son diferentes, pero existe una correlación entre entes sociales que es determinante para la estructura política de una sociedad, que yace regulada y ordenada a la luz de la norma jurídica convencional. En el Estado se organizan todas las actividades del ser humano y gracias a dichas actuaciones se encaminan al constante mejoramiento de la vida en sociedad. La figura del Estado y sus acciones repercuten directamente en el desarrollo y evolución de las sociedades. Y estas, a su vez, tienen hasta cierto punto capacidades para modificar o cambiar la forma y competencia del Estado. La acción social puede ser determinante para el desenvolvimiento del mismo. Bueno, jóvenes, eh, espero que hayan comprendido esta temática. Cualquier duda me la hacen llegar por la plataforma o por el grupo de vía WhatsApp. Buenas tardes, buen provecho.